ver, ¿verdad? Donde vieron que son las mismas curvas. De hecho es la misma curva. ¿Cuál es la diferencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? La presión. Es las mismas curvas, exactamente igual. La presión sistólica del ventrículo derecho, ¿cuánto es? Sí, la máxima. Sistólica. Del ventrículo derecho. Ah, no, 20, 30. ¿Y la diastólica? A 8. De 5 a 8. La media, 17, de 12 a 17. En la aurícula derecha, la diastólica. ¿Cuántas hicieron el deber? Cero. 0. Y la sistólica, 7. Y la diastólica del ventrículo derecho, 0. Ya. La curva volumen-presión es igualita a la del ventrículo izquierdo, solo que la presión no es 80, sino será 25 o 30. Se abre con 8, igualito el resto. Exactamente igual, porque los dos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, tienen que contraerse los dos al mismo tiempo. ¿Sí está claro? Porque los dos se van a vaciar y los dos van a bombear sangre para que se mueva hacia las arterias, y de las arterias van a pasar a las venas y de las venas a los aurículos. Es decir, que van a promover la contracción ventricular, promueve el llenado auricular al fin y al cabo. ¿Sí está claro? Entonces, en el deber que tenían que poner para que tengan 10, 2 puntos, la curva de la arteria pulmonar, 2 curvas del ventrículo derecho, 2 puntos de la aurícula derecha, 2 puntos de la curva volumen-presión y 2 puntos del fonocardiograma, el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Había que hacerlo. ¿Ya? Todo el ciclo cardíaco. Y ahí, si está bien puesto y con las presiones bien, está bien. Preguntas del deber, preguntas del ciclo cardíaco, de la parte, verán que estamos viendo, esto es la parte mecánica, estoy diciendo, básicamente hemos visto cómo genero presión en el tiempo y cómo genero presión para mover un volumen. Y cuando yo genero presión moviendo un volumen, el proceso que genera eso se llama gasto cardíaco o trabajo cardíaco. ¿Sí está claro? Y habíamos visto en la clase anterior que hace una semana, que si a mí me llega menos volumen al corazón, es decir, mi corazón se llena con menos sangre y mi curva de volumen llega hasta ahí, hay una ley en el corazón que se llama ley de todo o nada, que eso deben haber leído, que es la ley de Frank Starling, que dice que si el corazón se llena con más sangre, la presión que va a generar es mayor. Y si la sangre llega menos sangre al corazón, el ventrículo se llena menos, la presión que genera el músculo es menor. ¿Sí o no? Es decir, que el volumen y la presión tienen una relación directamente proporcional. Perdón, Nicky, ya te pisé. ¿Sí está claro? Sí está claro. Entonces, eso se llama ley del todo o nada o ley de Frank Starling, que es fundamental en todo lo que vamos a ver hasta pasos sanguíneos. ¿Sí está claro? Entonces, si a mí me llega menos volumen en el siguiente latido por obvias circunstancias, supongamos que el paciente tiene un sangrado de hemorragia y se le rompió una arteria, le va a llegar menos sangre al ventrículo. ¿Qué va a pasar en el siguiente latido? La presión que debe hacer es menor. Y como pierde sangre del sistema arterial, la resistencia de la válvula pulmonar y de la aorta, ¿qué va a pasar? También tiene que disminuir, porque la aorta y la válvula pulmonar pierden sangre, pues. Si se pierde volumen, la presión que hay en la aorta, ¿qué va a pasar? Baja, porque esto ocurre en todas las partes donde hay músculo, y las arterias tienen músculo, y por ende en el sistema arterial, si es que hay menos volumen, va a haber menos presión. Por eso cuando me deshidrato me baja la presión. ¿Sí está claro? Cuando tengo una diarrea del hijo de putas, me baja la presión. ¿Por qué? Porque pierdo volumen. Y el siguiente latido es con menos presión y con menos resistencia. ¿Qué pasa con la curva del gasto? Se hace chiquitita.
¿Sí está claro? Y el libro también les explica, yo también puedo acondicionar mi corazón a tener un super gasto, por ejemplo, pegarme el pique donde la chelita ahorita. Puedo quintuplicar mi gasto. ¿Por qué? Porque mi corazón es capaz de recibir todo el volumen. Recuerden que tenemos en el cuerpo órganos que reservan sangre para cuando voy a hacer ejercicio, porque se va a activar todos mis músculos de las piernas y los brazos, voy a correr. Y entonces el hígado, que es el reservorio de sangre natural, y el vaso, que es el reservorio de sangre natural, dan sangre el rato que empieza a hacer ejercicio y los músculos dicen, vean, denme oxígeno. El vaso y el hígado regalan sangre, es decir, de 6 litros que tengo en el volumen sanguíneo, paso a tener 9, paso a tener 10, porque recuerden que el hígado es capaz de almacenar hasta 20 litros de sangre. ¿Sí está claro? Y entonces, si se me triplica la cantidad de sangre que da el hígado, ¿a dónde pasa la sangre del hígado? A la aorta. ¿Y la aorta a dónde pasa la sangre? A la cava inferior. ¿Y la cava inferior a dónde pasa? A la aurícula. ¿Sí está claro? Entonces, cuando yo voy a hacer ejercicio, quien me regala sangre es el hígado. Por eso cuando como y hago ejercicio me duele el hígado. Obvio, porque además le estoy sacando la puta. Le estoy dando de comer. Tiene que mandar líquido a través del movimiento de la bilirrubina y el trabajo de la absorción de los alimentos. Y además tengo que darle que haga trabajo para que me regrese sangre. O sea, le estoy sacando la recontramadre. Y si para eso me tomo una biela, le recontra saco la recontramadre. ¿Sí me entienden? Sí está claro. Por eso cuando como bestia en la playa y me voy a nadar al mar después de haber comido, se saben morir como los dioses en la playa, los serranos cojudos. ¿Por qué? Porque se calambran, no les llega sangre a los músculos, dejan de nadar, pierden la capacidad para moverse. El gasto disminuye. ¿Sí me entienden, chicos? Sí está claro. Entonces, desde esa perspectiva, el corazón también puede triplicar o cuatriplicar su gasto. ¿Por qué el Usain Bolt se pega a 100 metros en 9 segundos? Nosotros 100 metros ni en 15 segundos hacemos. El man en 9. ¿Por qué? Porque su reserva cardíaca es capaz de quintuplicar o sextuplicar el gasto en milésimas de segundo. Pero eso requiere un acondicionamiento y todos nosotros podemos acondicionar nuestro corazón a que genere trabajos máximos. Y eso hace el deportista de alto rendimiento en cualquier especialidad deportiva. ¿Sí está claro? En la que necesiten hacer. ¿Sí está claro, chicos? Entonces yo puedo aumentar mi gasto o puedo reducir mi gasto. Les pongo otro ejemplo. Si un paciente se infarta, tiene un infarto cardíaco y se muere parte de su músculo ventricular, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a bajar. ¿Por qué? Porque ¿qué pierdo? ¿Cuál de las variables estoy perdiendo? Si es que se me muere el músculo. No, estoy perdiendo capacidad de hacer fuerza. Me llega un gran volumen, pero yo no puedo expulsarla porque he perdido músculo. ¿Quién generaba la fuerza al fin y al cabo? El potencial de acción que generaba la contracción para que el músculo se acorte. Si yo pierdo músculo, ¿qué pasa con eso? Se disminuye, no llega a ser igual, a pesar de que tenga un buen volumen. ¿Sí me entienden? Para sobrevivirle a ese paciente, ¿qué hacemos por general? Le echamos más agua. Para que las pocas fibras que han sobrevivido, poniéndole agua, traten de contraerse, porque la ley de Frankenstein dice que más volumen, más presión. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Entonces, esta parte del capítulo les dice que hay factores determinantes en el gasto cardíaco, es decir, hay factores que determinan que el corazón genere más mecánica, más fuerza. Por eso este capítulo se llama el corazón como bomba, genera fuerza, mueve sangre. ¿Cuáles son los factores? Entonces hay un factor que acabamos de ver que se llama volumen. Ese es el primer factor que determina el gasto cardíaco. Si hay mucho volumen, ¿qué va a pasar con mi gasto? Aumenta. Si baja el volumen, mi gasto disminuye. Es decir, que el volumen es directamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Sí está claro? Segundo factor que acabamos de ver es el que genera la fuerza. La fuerza de contracción, que es el músculo. Entre más músculo tengo, más fuerza, menos músculo, menos fuerza. Es decir, que es directamente proporcional al gasto cardíaco.
¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Ya. ¿Quién me dice la tercera y la cuarta? De lo que leyeron. ¿De qué? No. Frecuencia. La frecuencia, ¿quién dijo? Ya. Frecuencia cardíaca, correcto. La frecuencia cardíaca. Si yo tengo más latidos por minuto, es decir, mi corazón late a 110 por minuto, comparado con alguien que late a 70 por minuto, ¿quién está generando más gasto? ¿Yo o la persona que late a 70? Yo. ¿Por qué? Porque si tengo más gastos, es decir, tengo más de estas curvas, tengo un montón de estas curvas, será diferente a tener dos. ¿Quién genera más gasto? El que late más, pues. Es decir que el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco y la disminución de la frecuencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí está claro? Es decir, es directamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Sí está claro? Sí está claro. Estamos viendo los determinantes o los factores que intervienen en la ley de Frank-Starling que indirectamente intervienen en el gasto cardíaco. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Ya. Y el que me dice la cuarta, le doy un punto extra a la prueba de volumen. Presión. La presión que ya vimos, la presión genera el músculo. Energía. No, porque el potencial de acción tiene que generarse para que el músculo se contraiga. No. Trabajo. No, el trabajo es el gasto. No. Verán, estamos hablando de factores. ¿Qué estamos viendo? La curva de volumen-presión. Hemos visto que si hay menos volumen, se acorta el gasto. Si hay menos músculo, se acorta el gasto. Si hay menos frecuencia, se acorta el gasto. Dentro de esta curva, ¿qué falta ver? Aumento de volumen. No, porque el volumen ya vino. Presión. No, y fríos, actúa la gallinita así. Hielos, aló. Hola, perdón. Temperatura. No, yo dijeron. Ingresé a una paciente de 13 años con una neumonía y una varicela al oeste, en el aislamiento, no sé si había algo acá. Y ingresé otra paciente en la 13. Una paciente que le di ahora que tiene una úlcera necrótica horrible en toda la pierna. Apenas quiere una viejita, no sé si quedaron camas libres. Tengo una cama libre de varón al lado de un paciente VIH que es homosexual que tiene un absceso brutal en la nalga. Ahí tengo un paciente, tengo una cama libre, en la otra ingresé otro paciente que tiene una tuberculosis severa. Tengo una cama de varón, pero averíguale a mi residente, ya te mando el... Ya lo averiguo, pero creo que es de varón, que es otro. ¿La energía química? No. Frío, hielo. Los iones. Frío, helado, congelado. Iones. El retorno venoso es el volumen. Los iones. Heladas, congeladas, recongeladas. Los iones, ¿no? Puta, ni tibios, oigan. Tibio. Sí, bueno, la señorita sí. ¿Qué dijo? Tibio. No, tibio. Dijo vasodilatación y vasoconstricción. Tibio. Falta. Desarrolla la idea, mijita. Dale, si puedes. No. La presión arterial es un determinante del gasto. El gasto determina la presión arterial. Si tienes menos volumen, ¿qué pasa con la presión? Baja. Si tienes menos fuerza de contracción, ¿qué pasa con la presión? Baja. No. No te salgas de la vasodilatación y la vasoconstricción. Tibia. No. Si el simpático, ¿qué hace? Vasoconstricting. Y casi que mucho. No me importa.
importa si son hombres o mujeres, desde mucho. La resistencia de los vasos, pues. ¿Pero qué? ¿Qué? La precarga, pues. No, la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia de los vasos. ¿Qué ocurre? O sea, la presión, Está ahícito ya. ¿sabes la presión arterial contra la que se debe? No, contraer? no. O sea, no puedo contestar, jefe. No me escucho. ¿Me consta que sí se ve? Les voy a poner una pregunta. ¿Qué pasa si la válvula aórtica, en vez de abrirse con 80, se abre con 50 porque la resistencia de la aorta baja? ¿Qué va a pasar con el gasto? Si la válvula en vez de abrirse con 80 se abre con 50, disminuye. Entonces tiene que haber la resistencia de la válvula aórtica dada por el músculo para que se controle el gasto cardíaco. Sí, pues porque si la aorta se empieza a dar una resistencia de 120, ¿qué tiene que hacer el pobre músculo cardíaco? Más fuerza. ¿Y qué va a pasar con el gasto? Aumenta. ¿Sí me entienden? Pero si la válvula aórtica genera menos resistencia y se vuelve de 40, ¿qué tendrá que hacer el músculo? Menos fuerza. ¿Y qué pasará con el gasto? Disminuye. Es decir, la cuarta variable es la resistencia vascular de la aorta. Y la resistencia es la vasoconstricción o la vasodilatación. Si está vasodilatado, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Vasodilatado, se relaja, la presión baja. Y si es que en cambio se constriñe y la presión aumenta, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí está claro? Sí está claro. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? Entonces, los cardiólogos, como les gusta hacerse los ricos, dijeron que el volumen que llega al corazón se llama precarga. Y el volumen que sale del corazón contra la aorta se llama poscarga. ¿Sí está claro? La fuerza de contracción se llama inotropismo. Tropismo, fuerza, inocontracción, en griego, chulos ricos. Y la segunda, y la frecuencia cardíaca, cronotropismo. Frecuencia de contracción, cronotiempo. ¿Sí está claro? Entonces en el examen, les juro, pregunta 5 del examen dice, si la precarga al corazón disminuye, ¿qué ocurre con el gasto cardíaco? Correcto, porque son directamente proporcionales. Si la frecuencia cardíaca disminuye, ¿qué ocurre con el gasto cardíaco? Disminuye. Si es que la resistencia de los vasos sanguíneos disminuye, ¿qué ocurre con el gasto cardíaco? Disminuye. Ahora les voy a poner un caso de la vida real. Un paciente con diarrea a lo bestia. Se come algo podrido, diarrea 10, diarreas 20, diarreas en una noche. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué está perdiendo? Volumen. Con electrolitos. Lo estoy perdiendo volumen isotónico. Por ende, mi volemia baja. Eso ya vieron en el anterior semestre, en medio interno. Diferente es perder volumen hipertónico y diferente es perder volumen hipotónico. Pues este paciente está perdiendo volumen isotónico, casi hipertónico, porque la diarrea sale con toda la caca, más sodio, más potasio, más todo. ¿Sí está claro? El paciente tiene 20 diarreas, pónganle a 100 mililitros, un cuarto de vaso de diarrea. 10 diarreas es 2 litros. Por eso la diarrea muere. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué pierde este paciente como bestia? Volumen. ¿Sí está claro? El gasto cardíaco de ese paciente, ¿qué pasa? Baja. Como pierde volumen, ¿qué pasa con la resistencia de la aorta? Pierde volumen. Disminuye porque no tiene que hacer tanto fuerza para mantener la sangre, porque no hay sangre, pues. ¿Sí está claro? Entonces disminuye la resistencia, disminuye el volumen. Si disminuyen los dos, ¿qué va a pasar con la fuerza? Disminuye. ¿Qué le queda al pobre corazoncito para salvarse y no caer en choque? La frecuencia. ¿Qué va a hacer el corazón para salvarse? En vez de bajar la frecuencia, ¿qué va a hacer? Correcto. Entonces un paciente deshidratado tendrá presión arterial baja, pero taquicardia.
claro. Y siempre tratamos de controlar el gasto cardíaco con la frecuencia. ¿Sí está claro, chicos? Cuando estoy hablando en chino. Sí está claro. Entonces, con la sal están viendo que una bacteria les viola a los neutrófilos. Tienen una infección por Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo que crece en la persona. Súper agresivo, que inflama el alveolo. Y el paciente tiene un montón de bacterias que le violan al pobre alveolo. ¿Cómo nos defendemos? Mandamos neutrófilos abajo a fagocitar y estos manes se fagocitan las bacterias. Como los neutrófilos están en la sangre y tienen que llegar al alveolo, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos para que puedan pasar los neutrófilos? ¿Se contraen o se dilatan? Se dilatan. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco si se dilatan? Disminuye. Y como salen neutrófilos hacia el alveolo, también sale agua y sangre y pierdo volumen. ¿Sí está claro? ¿Qué pasa con mi gasto cardíaco? Disminuye. ¿Cómo controlo y mejoro el gasto? A pesar de que estoy perdiendo agua microscópicamente en el alveolo, aumento mi frecuencia. Pregunta del examen. ¿Quién es el mejor regulador de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco? Es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo regulo? ¿Cómo regulo el gasto cardíaco a través de la frecuencia? Es lo que vamos a ver y con eso termina el capítulo. Corazón. Como vimos, tiene un sistema que genera impulsos eléctricos de manera automática, que es el sistema ferroinductor. Y entre esas, hay quien genera los impulsos automáticamente, que es el nodo. ¿Sí está claro? ¿Quién me ayuda a mejorar la frecuencia cuando tengo problemas? Son las terminaciones simpáticas y parasimpáticas. Todas las células del corazón tienen receptores alfa y receptores beta. Para la adrenalina, noradrenalina, histamina, colecistocinina y un montón de inas, a más de acetilcolina. Cuando yo tengo una excitación, un susto, voy a dar prueba de fisio, secreto adrenalina. Cuando le ven al diabético y secretan hasta noradrenalina. Entonces, estos actúan en los receptores alfa y beta y se abren canales de sodio. ¿Qué estoy generando? Potencial de acción, de contracción. Y los estímulos simpáticos me generan potenciales de acción más seguidos, porque la célula se despolariza con más facilidad. ¿Sí está claro? Y cuando genero estímulos parasimpáticos, la que frena es la acetilcolina y la atropina. Y bloquean la actividad. Y me freno. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, ¿quién termina? ¿Quién? Y ya veremos en vasos sanguíneos, el simpático y el parasimpático obtienen información del flujo de sangre de la aorta y de las carótidas, los vasoreceptores. Y cuando se dan cuenta que hay menos volumen, el simpático dice: hijo de puta, nos estamos quedando sin sangre, el man está con diarrea como los dioses. ¿Qué debería hacer el simpático? Debería aumentar la frecuencia. ¿Y qué más debería hacer en los vasos? Cerrarlos para que pierda menos volumen. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? Entonces, la parte final del capítulo 9 termina ¿con qué? Explicando el chiste. La regulación cardíaca está dado por el simpático y el parasimpático, que tienen receptores sobre los músculos, sobre las células musculares cardíacas, que estimulan o inhiben la frecuencia cardíaca, que es el regulador más rápido e indirecto del gasto cardíaco. Y se acabó el capítulo 9, y ya son casi cardiólogos. ¿Sí está claro? Sí está claro. Sí está claro. Sí está claro. Preguntas. Con esto acabamos todo. ¿La adrenalina se vasoconstricción y la noradrenalina se vasodilatación? No, súper, porque es más vasoconstrictora que la adrenalina. Es más vasoconstrictora. Más vasoconstrictora.
hiperemisa más el movimiento de vasodilatación. Y para vasodilatación, ¿qué mecanismo? Acetilcolina. Acetilcolina. Y ya veremos en 2 semanas el óxido nítrico, es otro potente vasodilatador que secreta el endotelio. Eso ya veremos. Ahorita estamos en la parte esta. Preguntas, chicos. Todo el 9 está acabado. Prueba mañana de todo el 9. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Ya, porque el 10 te demora 30 minutos de explicación y es la base del electrocardiograma. Son 3 chilpes hojas. El 10, es tonteras de capítulo. Voy a llevarlas cuando venían mis residentes. ¿Sí está claro? Muy bien, vamos al 10 que es cortititito. Ah, y el deber. No, pero el este deber es para el próximo viernes. Casi me olvidé. Les voy a explicar de qué consiste el deber del próximo viernes. ¿El próximo viernes es feriado? No todavía. Vean, les voy a explicar el deber del próximo viernes. No escribirán. Por Dios, cachen, entiendan y de ahí después les explico, escriben todo lo que quieran. Verán, voy a hacer, una vez que he acabado todo el capítulo, voy a hacer el ciclo cardíaco de un paciente con insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Ya? Les voy a explicar el ciclo cardíaco de un paciente con insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, este paciente tiene una válvula que no se cierra, está insuficiente, queda hecho hueco, es insuficiente, no se cierra. ¿Sí está claro? Y la válvula debería estar cerrada en diástole ventricular, ¿sí o no? Claro. Porque se cierra, se relaja el ventrículo, se abre la mitral, se llena de sangre el ventrículo, la aurícula se contrae y se vuelve a cerrar. Y alcanza la presión de 80 y ahí recién se abre la válvula. ¿Sí o no? Se abre hasta que se eyecta la sangre, pierdo sangre, cae la presión, otra vez se cierra en 80 y otra vez se cierra. ¿Sí o no? En este paciente, el paciente tiene insuficiencia de la válvula. No se cierra, verán, no se cierra. Entonces, después de que el ventrículo se ha contraído y ha bombeado sangre, la válvula debería cerrarse. ¿Sí o no? Pero como no se cierra, ¿qué creen que pasa? Se regresa. ¿De dónde a dónde se regresa? De la aorta al ventrículo. Correcto. Se regresa sangre de la aorta al ventrículo. Y el ventrículo, acuérdense, está en relajación isovolumétrica, se está relajando hasta que se abre la mitral. ¿Y qué va a pasar en ese momento? La sangre También cae. llega sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Al pobre cardioventrículo, ¿qué le toca hacer? Aumentar Tiene más que el aumentar su volumen. tamaño, porque la ley de Frank Starling dice que más volumen, más presión, las fibras se distienden más. ¿Sí o no? Porque este man se llena de sangre rapidazo. ¿Y por qué se llena rapidazo? Porque cae la sangre en de la aorta la diastólica, ¿cuánto era? 80. 80. ¿Y la presión diastólica en el ventrículo cuánto era? 0. 0. ¿Y la presión diastólica en la aurícula cuánto era? Igual 0. 6. ¿Quién creen que le llena de una al ventrículo? En un paciente con insuficiencia aórtica. La aorta. ¿Sí o no? Puta, el ventrículo se llena al paso. Lleno. La aurícula que se quiere contraer ya ha estado cerrado. La mitral. Porque es la mama de las presiones. ¿Sí me cachan? ¿Sí está claro? Sí está claro. Entonces, el siguiente latido que va a hacer el ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el... Si hay más volumen, ¿qué tendrá que hacer? Aumentar la Hacer presión. más presión. ¿Sí o no?
y va a aumentar la presión sistólica, ¿será 120? No, Será 160, 160. 180. Yo les hago otra pregunta. Si la aorta pierde volumen, ¿qué le va a pasar a la diástole de la aorta? Va a bajar. ¿La presión diastólica de la aorta será 80? No. Menos de será 60. menor, 40, 50. Porque pierde sangre. Le pasa al ventrículo. ¿Sí me cachan? Sí está claro. ¿Sí me han seguido hasta ahí? Sí está claro. Sí está claro. Sí me han seguido. Entonces, si yo voy a graficar la curva de presión en un paciente con insuficiencia aórtica, la diástole no se altera, sigue en cero. Pero en vez de abrirse la válvula con 80, en la contracción isovolumétrica se abre la válvula con 40. ¿Sí me cachan por qué? Porque ha regresado sangre de nuevo de la aorta al ventrículo y se produce el primer ruido cardíaco con 40. ¿Sí está claro? Y en vez de alcanzar una presión máxima de 120, como hay mucho volumen en el ventrículo, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar a 160. 180, 200. ¿Sí está claro? Y tiene que caer la presión, y como la sangre se regresa con 40, se vuelve a cerrar, y otra vez viene la relajación. ¿Sí está claro? ¿Qué le pasa a la aorta? La presión diastólica de la aorta en diástole es 40 y en sístole es 200. ¿Sí está claro? ¿Le pasa algo a la aurícula? No, la van ni por enterada y sí, igualito la van. Sí está claro. Y ahí está una curva, un ciclo cardíaco de un paciente con insuficiencia aórtica. ¿Sí está claro? El segundo ruido cardíaco no se modifica, porque si se modifica, es la curva de volumen, ¿correcto? Porque ¿qué va a pasar? El ventrículo primero ya no se llena con 130, sino con 160 o 180, ¿sí o no? Se contrae, bombea toda la sangre, pierde más de 120 en vez de 70 porque hay mucho más sangre. Y cuando se llena el ventrículo, ¿qué va a pasar? ¿Se llenará así despacito? No, ¿sí o no? Como el ventrículo le regresa sangre, se llena de una. ¿Sí me cachan, verdad? Y como llega y llena destrábate. Y como cae sangre como bestia, con horrenda fuerza, a 80 de presión, vibran las paredes, pues vibran las cuerdas tendinosas. ¿Sí me cachan? Y se produce un sonido vibratorio en la diástole ventricular, que si ustedes ponen un estetoscopio sobre el corazón, oyen un tuc, tuc, tuc. ¿Qué será eso? Un soplo. ¿En dónde se produjo el soplo? En el diástole ventricular. ¿Sí está claro? ¿Por qué se produce el soplo? Porque se llena demasiado rápido el ventrículo y con mucha presión. Y otra vez se produce el L1. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Pregunta final. ¿Qué síntomas creen que va a tener este paciente? ¿Qué creen que le va a pasar? Presión alta, correcto, son hipertensos, pero la diastólica en cambio es bajita, es decir, tienen una diferencia diastólica sistólica al oeste. Cuando los papás son hipertensos tienen 180, 100 de hipertenso, pero estos manes tienen 180, 40, 180, 30. Ya, correcto, serán hipertensos. ¿Qué más? ¿Qué más creen que les pasa? Espérense que es mi residente, no sé. Cuando me llaman Javier es algo grave. ¿Qué fue, Javier? Bien. Verás, si es que hay camas de mujer para ingresarle, pero si no hay, no ingreses nada.
Pero esa cama de varón que está al lado del man ese, del gordito, este man, ahí esa tiene que dejarle aislada porque es de mujer. Le ingresaste a la señora de la úlcera terrible. Ya. No, ingrésale nomás a ella. Si no te preocupes. Yo hablo con ella. No hay camas, no te estoy preguntando si hay camas. Ya. A ver, ¿qué creen que le va a pasar? Pero no sé. No. Tiene disnea, sí tienen algo de disnea, pero algo más. ¿Qué creen que les pasa a los pacientes con insuficiencia aórtica? Tienen soplo diastólico, sí, tienen soplo diastólico. Tienen presión alta, sí, tienen presión alta. ¿Qué más? Dolor torácico. Sí les da, pero no tanto. Algo les da más. Dolor ¿Es qué? Los senos, ¿qué? Cianosis, ¿no? No. O sea, tienen presión arterial, pero no tienen cianosis. No les da cianosis. No. Cefalea. ¿Por qué? Porque aumenta la presión, entonces No. los capilares. No. Casi te doy mucho. Cambio de gana. Por ahí es, pero por el cerebro es la vaina. Por eso. Accidente cerebral. No, porque les va a dar accidente cerebral. No. ¿Qué le creen que les pasa? Aumento de la. No. ¿Cómo? ¿Por qué se me conmigo? Aumento de la presión. No se marean. ¿Qué pasa? Repite. No llega suficiente sangre al cerebro ¿Por qué? por la falta de porque regresa la sangre. ¿Y qué creen que le pasa al paciente si no les llega sangre al cerebro? Se desmaya. Correcto, el principal síntoma del paciente con insuficiencia aórtica se llama síncope o desmayo. ¿Por qué? Porque la primera rama arterial de la aorta se llama tronco branquiocefálico derecho, carótida común y su clave izquierdo. ¿Y de dónde creen que se regresa la sangre? Por la gravedad. Del brain. El cerebro se queda sin sangre porque todo se regresa al ventrículo. Y el cerebro sin sangre es la hipoxia. Y el viejito de oreja. Síncope es la primera causa. Y ahí está explicado toda la insuficiencia aórtica. Casi la pido. ¿A qué hora? Ya, espérame, le me consulta. Ya, a ti, gracias. Sí está claro. Sí me entienden, chicos. Entonces, ¿cuál es su deber? Yo ahorita en 10 minutos les he explicado la insuficiencia aórtica. Ustedes van a hacer en hojitas A4 el ciclo cardíaco de 4 valvulopatías: estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral y persistencia del conducto arterioso. ¿Sí me entienden? Van a hacer las curvas de presión-tiempo de la aorta, del ventrículo izquierdo y de la aurícula, de cada una de las patologías. Persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso persistente o conducto arterioso persistente. ¿Sí está claro? Oigan, graba mis malas palabras. Hijo de puta. No, en serio. Evitarán las malas palabras. Hacen de cada una este gráfico. Y no se olviden de hacer el soplo, porque el soplo es fundamental. Y después de que hacen este gráfico de las 4 curvas, ponen el síntoma más importante. Por ejemplo, en la estenosis aórtica, el síntoma más importante es dolor torácico. Y explican por qué. Porque el tutor no ve nada y explica.
como les acabo de explicar, el síntoma cardinal de la insuficiencia aórtica, que es el síncope, el desmayo. ¿Por qué? Porque la sangre se regresa desde la cabeza hacia la aorta y hacia el ventrículo. Solo un síntoma. Un síntoma, el más importante de cada patología. Tienen una semana para hacer este deber, que sí es muy difícil. Pero si saben esto, oye, un soplo, le violan al profesor de semiología. Un soplo diastólico en foco aórtico. Ah, chévere, insuficiencia aórtica. Todos los soplos son la misma pendejada. Lo importante es saber en dónde están, en serio les digo. Yo a mis residentes, a los del posgrado que son más chuchos, les digo, verán, todos soplan igualitos, soplen. Ya. Pero lo importante es saber dónde está el soplo y sentirle si es en sístole y en diástole, diagnosticada la patología. Si es tonteras. Lo importante es que entiendan que los soplos se producen por alteraciones en el ciclo y por eso les mando a hacer estas, que son las más comunes en nuestro país. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Y ustedes van a estar en la capacidad cuando ya vayan conmigo al hospital, oyen un soplo y dicen, no, huevadas, doctor, estenosis aórtica. De una, porque oyen un soplo sistólico en la fase aórtica. Y el paciente tiene hipertensión y tiene dolor de pecho, diagnóstico. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos, del deber? En 4 hojitas a 4, una hojita por cada neuropatía. No me harán las 4 en una hoja, unas micrográficos ahí. Verán, ya les aviso, una por cada hoja. Ya. Pongan los nombres, hay 2 trabajos sin nombres de este problema. ¿Preguntas? Sí. Profe, una pregunta. Si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces los ruidos cardíacos igual disminuyen. No, insuficiencia, ¿qué entiendes por insuficiencia? O sea, no, la insuficiencia aórtica. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Si es que disminuye el ruido cardíaco. El primero, En la apertura y en el correcto, cierre. estaría disminuido, ¿por qué? Porque como la válvula No queda se abierta cierra pierde y no volumen se y abre. bajo la presión, el ruido es súper débil. Es correcto. O sea, de hecho, en la semiología les ponen insuficiencia aórtica, 2 puntos. R1 hipofonético con soplo diastólico y R2 aumentado. Esa es la cosa. Sí, claro, no baja se hace más débil. Por obvias razones, no baja la presión. Se cierra con menos fuerza. ¿Sí está claro? ¿Está claro, chicos? Bueno, acabemos el capítulo de esto con ustedes, que son, vamos a tomar. Voy a darles la introducción a electro mañana, vida, pasión, muerte y resurrección del electrocardiograma. Mañana van a aprender electro. Les juro que les voy a pasar. ¿O quieren dar prueba del capítulo 10 que solo son 4 hojas? Prefieren del 10, es 3 hojas del 10. Del 10, sí, del 10, que es más cortito. Y hacemos, si es que es la prueba del capítulo 10, ya no hacemos el capítulo 9 o No, pues por eso digo, cambiemos, sacamos que den del 10 y lo den del 9. ¿O quieren dar del 9, que ya saben? Del 10. Yo prefiero el 9. ¿Ustedes prefieren? De ninguno, dice el no sean pilas. El 10 es cortito, ¿cuántas hojas son? 1, 2, 3 con 2 gráficos de 2 hojas. No, puta vez, no, qué vergüenza de prueba. Ya. Den del 10, ya. Si quieren dar del 10, 3 hojas. Que dediquen 1 hora antes de irse a chupar ahora, frescaso. No tienen prueba con la alfara. Esa Sara es mi competencia, chacho.